acá con el primer párrafo quiero leer un par de párrafos de la novela antes de empezar a charlar, que me gustan mucho. El primero, que está bueno siempre porque, a ver, el primer párrafo de una novela, de un cuento, es el punto de partida y es el punto donde o quedas atrapado o te expulsan. Yo soy, por ahí, me toca el trabajo de ser jurado y es terrible, pero a veces uno empieza a leer el primer párrafo y ya sabe que ese libro no funciona. Por supuesto uno le da la oportunidad de seguir, pero sabemos que no funciona. Cuando leí este primer párrafo, en una versión, no en este libro, sino una versión que me pasó Hernán de archivo, y que es difícil, ¿no? Ponerse a leer una novela que no está publicada, que hay que mirarla a veces es complejo. Cuando leí este primer párrafo supe que funcionaba y me agarró de la naricita hasta el final. El niño literal se llama el primer capítulo. Mi abuela murió no una, sino 2 veces. La última de muerte natural a los 90 años. Sé que esto resulta imposible, pero ¿qué puede explicar un nieto cuando ha escuchado una y otra vez la aguda queja de la madre de su papá decir: cuando nos mudamos a la posta me enterraron viva? Esa frase me enseñó a enfrentar al menos 3 situaciones. La primera, cuando uno es chico cree todo de los adultos sin lugar a las dudas, con una literalidad pasmosa. La segunda, toda metáfora cotidiana tiene siempre una carga desequilibrada de realidad. La tercera, las historias familiares no deben contarse nunca, salvo cuando éstas han sido escondidas, ocultadas, enterradas, justamente a propósito. Ese es el primer párrafo. Un poco lo que Fabricio cuenta es que este nieto, que se llama Franco, tiene una abuela que es poeta y que de bienvenida a cada uno de sus nietos le ha escrito un poema celebrando ese nacimiento. Él a cierta edad descubre que a su hermano mayor le han dedicado un poema, que a su prima le ha dedicado también un poema, que a su primita más chiquita también le dedicó un poema, y descubre que a él no. Lo raro es que el único que tiene intereses y inclinaciones literarias en la familia es este nieto llamado Franco, que no, y ve que esa omisión o ese desprecio, porque no sabe si se ha perdido el poema, o si la abuela se olvidó, o pasó algo en ese momento que no lo pudo escribir, y entonces se obsesiona con la búsqueda del poema. Por lo tanto, en una de las cuestiones, la abuela, que se llamaba Gloria, ¿de acuerdo? Le gustaba escribir en los cuadernos de tapa naranja que todos conocemos y tapa blanda, no solamente recetas, hacer crucigramas, copiar el horóscopo o lo que le guste hacer a cualquiera en uno de los cuadernos, anotaciones, sino también escribir los borradores de los poemas. Y con la abuela han quedado, no sé si ustedes tuvieron esta genial idea de algunas maestras de la primaria, que era que en lugar de incentivarnos con la lectura, darnos directamente un libro para resumir, no para leer, para resumir. Entonces Franco entra a la literatura de esa manera como lector, resumiendo El Principito, que era el libro que le había dicho la maestra que eligiera, entre varios, entre Mujercitas ahí de la prima, ¿no es cierto?, que iba a leer. Exactamente. Bien, de Luisa Malcott, de ahí no me salía el nombre. Y bueno, El Principito de Saint-Exupéry. Y la cuestión es que empieza una relación del nieto con la abuela de un modo plagiario, de un modo clandestino, porque le dice la abuela: yo te voy a resumir el libro y vos lo único que tenés que hacer es pasarlo. Y bueno, y a partir de ahí empieza el tráfico no de los poemas, sino de los cuadernos de Gloria. Y va a descubrir algo muy extraño en esos cuadernos. Un secreto bravo. Más de un secreto. De paso que la abuela, a pesar de que no era su nieto preferido, se puso las pilas y lo ayudó en esa cuestión del Principito, todo eso. Y lo ayudó en la trampa. Y lo ayudó en la trampa. Lo ayudó en la trampa. Es decir, no le van a decir a tu prima. Claro. Le dijo, porque la prima era muy cumplidora. Claro, cómplices. Y en esa complicidad también es donde Franco
encuentra la relación con la abuela, ¿no? Y en la literatura, por supuesto, en los libros, como veían ustedes en el tráiler, ahí está Corazón, del mundo de Amichis, que está los libros de Verne, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino. Bien, todos son libros que, los que tenemos ya algunos años, eran lectura casi obligatoria, no existían Sandokan, toda la saga de Sangari, por supuesto la leí toda yo. Las dos reinas, me acuerdo de otro de Sangari que me gustaba mucho, Jack London, decíamos recién. Ustedes que son más jóvenes, tal vez esos libros ya han dejado de estar en el canon infantil y juvenil, pero los que tenemos 30 y pico, 40, se leía eso y no existía internet y la televisión empezaba a las 18 horas, imagínense, no había mucho para hacer. Y les cuento una cosa, las ediciones estas que sacaba la biblioteca Villiquen ya eran resúmenes. Claro, venían resumidas. Ya eran adaptaciones, excepto el Principito. Excepto que ya era corto de movida. Entonces, por eso yo también elegí ese libro, porque había una cuestión ahí de originalidad y al mismo tiempo de plagio o de resumir una historia que no estaba de resumir, para corto. Y era poesía. Claro, ser un libro de poesía, muy complicado. Siempre un libro hay como dos cuestiones, ¿no? Que es, por un lado, de qué se trata, ¿no? Se trata de la abuela, qué sé yo, y por otro lado, el tema, ¿no es cierto? Hay un tema que es el que el escritor decide. ¿Cuál sería el tema de esta novela? Parece con preguntas de trabajo práctico. ¿Cuál es el tema de la obra? Ahora entiendo lo que sufren mis alumnos cuando les hablo. Bien. El tema también uno puede responderlo de qué trata una novela, pero en realidad hay una temática, por supuesto, que es por un lado la literatura y también una relación de amor-odio entre un nieto y una abuela. Cuando uno se pone a pensar en la figura de la abuela y en la figura literaria, si quieren, de la abuela, siempre se piensa, ¿no es cierto?, en esa bondad, en esa generosidad de las abuelas. Que no tuviste a mi abuela. Y vos no tuviste la mía. Las mías, porque todavía me faltaría escribir la novela de la otra abuela que ha quedado fuera de esta historia. O la de la Cándida. O la Cándida Heredia, de su abuela Salma. O sea que hay más de una abuela extraña, rara y jodida. Pero miren, y hasta la abuela de Caperucita también, porque podría haber hecho algo más por las nietas, ¿no? Bueno, la cuestión es que también me puse a pensar en eso, pero sí, tradicionalmente y familiarmente, la abuela es una figura amada, una figura de protección, una figura del pilar de una familia. Porque si el idioma nos viene por la madre, yo creo que también la reafirmación de esa lengua es en la abuela. Y en el caso mío personal, mi abuela me enseñó canciones, me enseñó a memorizar poemas, juegos, y un poco y la literatura entró por ese lado en el caso de ella y en el mío personal. Entonces, cuando quise ficcionalizar la historia, también pensé que la relación no tenía que ser solo la parte positiva de este nieto con la abuela, sino la parte compleja, la parte que tratamos de decir, bueno, quedémonos con lo bueno. No, acá dije, yo siempre, en un momento, un amigo mío me manda, ¿cómo vas con la novela? Era enero de 2015, 40 grados de calor. Le digo, soy una Mirta Legrand recargado. Y se la dejé así con punto suspensivo. ¿Por qué? Porque soy memorioso y rencoroso. Entonces me puse a recordar, no, pero hablando en serio, lo que quise hacer es no hablar desde el rencor, sino plantear el rencor como parte de una familia. Y yo creo que uno de los pilares de cualquier familia es el rencor. El rencor vivo. Y me acordaba de Juan Preciado cuando llega a Comala y pregunta quién es Pedro Páramo, y lo primero que le dicen es un rencor vivo. Y yo me acordaba, y la cita de la novela es de Pedro Páramo. La primera cita de la novela es de Pedro Páramo. Así que bueno, tiene que ver con esas cuestiones. Aparte, me parece que siempre, y en literatura funciona, siempre me parece que funciona mejor el rencor que los buenos recuerdos. También. Si no, una relación bonita, estable, y no hay conflicto, no hay drama, no.
a la mitad del libro te fuiste, porque encima te da envidia, si yo me acuerdo lo pasado. ¿Para qué? Esto es un libro pero es de iniciación literaria también, ¿no es cierto? Sí, en realidad también. Buenos días a todos, ¿qué tal? Primeramente, bueno, soy Fernando Bravo, ya me conocen algunos. Primero, felicitar a Cecilia, a los chicos por el evento, a Hernán por el libro y decir que me siento privilegiado por estar sentado acá por el hecho de que no tenemos siempre la oportunidad, como dijo recién la profe, de estar con los escritores que están publicando las obras que estamos leyendo, ¿no? Estas obras están dentro del espacio de la cátedra y son, no por eso solamente piezas de estudio, sino que son novelas impresionantes. En el caso de Fabricio y en el caso de Hernán son dos novelas extraordinarias. Muchas gracias. Gracias por incorporarnos a la cátedra. Sí, También. para mí es un gusto porque, de hecho, también estaba hablando con otros profes y hay una deuda pendiente con el eje, ¿no? Estoy corriendo un poco el eje de la cosa, pero son dos grandes gestores culturales los escritores aquí presentes y también he visto que con respecto a lo que se genera en esta parte de la provincia no se ha publicado, no se ha generado bibliografía al respecto y vienen escribiendo estos muchachos hace 20 años aproximadamente, un poco más, y gestando y autogestionando literatura. Entonces, me parece que es un espacio hermoso que se ha generado acá y la oportunidad de que podamos charlar y lo tengan ustedes a los escritores y yo también para hablar con ellos. En cuanto al rencor, volviendo a eso, para mí como lector, ¿no?, de la novela, primeramente cuando tuve la oportunidad de hablar con Hernán, le dije todo, le vomité todas las lecturas que había hecho respecto de este libro y me parece que el rencor es un elemento extraordinario y atrapante. No se muestra tanto al comienzo, ¿no? Se va revelando y se precipita de una manera bestial a lo largo de la novela y es lo que para mí convierte a este libro complejo, que están hablando recién los chicos, como de una novela atractiva, pero a la vez, y lo que más me atrae a mí, no sé si soy un poco oscuro o algo por el estilo, pero es justamente esa complejidad y esos secretos familiares y ese rencor que mencionaba. Más allá de que lo hayan masticado, Hernán, lo que diga y lo haya procesado, es un elemento literario central. Con respecto a eso, ¿está conectado realmente con una cuestión existencial? Bueno, gracias Fernando por todas las palabras. Yo creo que acá tenemos que diferenciar, y la mayoría de ustedes va a ser futuro docente y de lengua y literatura, diferenciar lo que es la ficción de la realidad. Es más, la novela plantea esa cuestión. Usted tiene por un lado la autobiografía como género, ¿de acuerdo?, donde hay una correspondencia del autor con el narrador y el personaje principal. En cambio, en la novela ficcional tenemos que a narrador y personaje hay correspondencia, pero no con el autor de carne y hueso. Es cierto que cuando uno simula contar una historia como si el protagonista hablara de su vida, ¿de acuerdo?, y si el protagonista justamente tiene algunas referencias similares al autor, empieza a entrar un juego muy interesante de ida y vuelta, de saber cuánto hay de verdad, cuánto hay de exageración y cuánto hay de mentira. A mí eso me resultó fascinante todo el tiempo. Yo lo conozco en Hernán, entonces yo sentía que si era él y no era él todo el tiempo. Eso me encantó, ese juego. Y encima cuando empezaron a aparecer cosas muy fuertes dije, wow. Pero me daba cuenta que no, y eso me encantó, me parece muy valioso de la novela, ¿no? A ver, después la va a leer alguien seguramente que no lo conoce y eso, entonces esto se va a ir a otro lugar, ¿no es cierto? Ya no va a ser más esta cosa autobiográfica, no sé qué, sino que va a ser una pieza de ficción, pero acá está muy... Una novela autobiográfica, o sea, alguien que está contando su vida en relación con la abuela. Exactamente. Después, que hay correspondencias con mi vida, seguramente, y no también. Y eso no sí. también, claro, exacto. Pero también en la cuestión de cómo uno... hay algo muy interesante que leí de una autora canadiense que decía lo siguiente. Cuando leemos una autobiografía,
le empezamos a buscar los lunares donde está la mentira. Decían, y no, acá debe haber exagerado, y esto no le debe haber pasado tan así. Pero cuando leemos una ficción, le buscamos qué debe haber sido ¿Cuál real. es la Entonces, realidad? el morbo es parte del lector también. Totalmente. Y yo creo que también es un poco lo que jugamos en el pacto ficcional entre lector y autor. Jugamos a ver qué hacemos con esta lectura. Hay un gran entrecomillado desde que se empieza hasta que se termina. Bien, ¿y hasta dónde corremos esas comillas? Hasta la vida real, hasta que cerramos el libro, ¿de acuerdo? Y si me empezó a reflejar a mí también el libro, al que estoy leyendo, ¿de acuerdo? Al que está leyendo, y uno dice, y está hablando de cosas que me pasaron o que tienen que ver conmigo. Así que bueno, esas cuestiones siempre van a estar en tensión sobre todo. Esto lo digo como autor también, y que lo puedo ver, y puedo ver en distintos autores este proceso, que un libro, un texto que se lee de corrida, ¿no? Y que uno se va metiendo y que te emociona y que te divierte, qué sé yo. En el proceso de escritura no es fluido, justamente, es todo lo contrario. O sea, hay un montón de decisiones, un montón de cuestiones, un montón de idas y vueltas, hay un plan, hay un trabajo, y que encima tenés un plan, y a veces en el medio te das cuenta que el plan no funciona, entonces tenés que buscar un plan B. O sea, todo esto que uno lo lee con naturalidad, que parece que fue escrito así como de un tirón, con una naturalidad y con no sé qué, hay todo un trabajo bastante distinto al que por ahí se imagina, ¿no? Que es esto, el de la construcción interna. Y bueno, y eso te quería preguntar, Nana, ¿cómo fue un poco esta construcción? No es sin escuela, pero a ver, ¿cómo, Por favor. si salió así de un tirón, o si tomaste, a ver, si la primera decisión de la novela que vos tomaste fue la que mantuviste, o en el camino pasaron cosas, ¿cuál fue la...? Si tenías, por ejemplo, el final ya desarrollado, ya... Bueno, sin querer abrumarlo con todo lo que es la cocina de una novela, pero sí contar que esta novela yo la pensé durante 10 años. O sea, cuando se convierte en una obsesión, algo es cuando realmente hay que de alguna manera, y por eso esa última pregunta en el book trailer, de si la escritura puede curar. ¿De acuerdo? Yo en realidad tenía la historia, y sobre todo para los que ya han leído la novela, tenía la historia que sucede en la calle La Posta. Porque Franco, en esa búsqueda alocada en los cuadernos de su abuela, en lugar de encontrarse ese poema que busca, se va a encontrar de puño y letra de la abuela una historia de la familia, oscura, tortuosa, complicada, sepultada. Entonces, esa era la novela que yo quería escribir en el año 2005, estamos en el 2018. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Era una novela familiar, era la cuestión de querer contar la historia familiar, ¿bien? Y quedaba ahí la novela, y realmente, de verdad, les digo, no me convencía contarla de esa manera. Y la abandoné, pero era como si hubiese quedado un germen que me roía en la cabeza, ¿de acuerdo? Permanente. Escribí una novela en el medio, que se llama De los portones al arco, que tiene humor, que es otra cosa distinta, aunque tiene algunas cuestiones ahí de la familia. Y después otra vez me encontré con que tenía o que escribir una nueva historia, o tomar y hacerme cargo de esta obsesión, de esta historia que tenía por contar. Y dije, no, esto no tiene que ser así. Esto yo no tengo que revelar la historia de principio a fin, sino tengo que descubrirla. Y me inventé este nieto que se topa con la historia y le quema en las manos. Con un detalle, cuando lo encuentra, la abuela la ha escrito en una etapa de medio empezando la demencia senil. Y en realidad, y ahí viene Juan Gabriel, de acuerdo con la historia, la abuela está copiando lo que pasa en la novela que ve en la tarde en la tele. Y en el medio que empieza a copiar la novela, empieza a contar la historia de la calle La Posta, de su pasado. Y ahí vuelve otra vez el sentido del resumen. El Franco se tiene que poner a resumir
a mirar los videos de la novela, que se llama Perdona si te hago sufrir, bien, con la base de la canción de Juan Gabriel, a resumir para ver qué es verdad y qué es copia de la novela esa que estaba bien. La historia verdaderamente, si vamos a las cosas que sucedieron, a las que no sucedieron, a la forma en que sucedieron, tienen algunas cuestiones. Que hubo 2 nietos que pintaban con tiza, seguro. Que había una abuela exagerada con una voz de flauta, es muy probable. Que había uno de los hermanos que era bastante perverso y le gustaba hacer ese tipo de bromas, también. Y bueno, y ahí uno empieza, ¿no? Es el material, la masilla, donde uno empieza a tomar forma. Y también uno, sin irse, ¿no es cierto?, a lugares que de alguna manera tuercen la historia, dentro de la verosimilitud. Ahí la sorpresa de los nietos es, y vamos a hacerle una broma a la abuela, a la nona, y les termina devolviendo con un gesto de alocada, totalmente desorbitante, de alzar al hermano como si fuese un bebé, y tenía como 10 años el hermano, y a besarle las muñecas para detener la sangre. Ese delirio, ¿de acuerdo?, que es verosímil, pero bueno, habría que ver cómo fue la realidad y cómo puede haber sido que no estamos pretendiendo que lo cuente, Sí. sino que a mí me interesa esta cuestión porque justo hay novelas en las que directamente no son biográficas, nada, y uno sabe que es ficción pura. Claro. En esta se da este tironeo y me parece fascinante desde ese lugar, ¿no? Que era, No, sí. pero me parece muy interesante porque justamente se ve la cocina quizás más Pero bueno, hechos así de que uno después, cuando los ficcionaliza, o como digo, poner la voz de un personaje es otra dimensión. en la historia de Franco y la pongo en otra dimensión y con otras intensidades. Hay veces que en realidad García Márquez tenía una frase muy interesante que dice lo dice en una de las notas de prensa que él tienen 2 tomos. Creo que le contaba a la abuela. Claro, que le contaba historias, ¿de acuerdo? Pero que le contaba unas historias magníficas. Que dice que a veces la realidad suceden cosas que, vieron la típica, la realidad supera la ficción, pero en realidad la realidad supera la ficción, dice García Márquez, porque cuando es muy parecido a la realidad, se parece más a la mala literatura que a la ficción. La mala literatura es la que trata de copiar e imitar a la realidad. ¿De acuerdo? Cuando digo mala literatura, digo la literatura que no es cuidada, la literatura que trata de, en nombre de cierto testimonio, no tener un trabajo ficcional detrás. ¿De acuerdo? Esto siempre es, y yo aprendí también mucho de Rulfo una cosa, hacer hablar a los personajes y hacerlos mover cuando les vaya a pasar algo. ¿De acuerdo? Si no, no contar. La novela tiene 120 páginas, no podría haber tenido más. Hay algunos lectores que me han dicho, y me hubiera gustado más de los juegos, de las cosas, porque la novela está ambientada acá en San Martín y en Junín, más del ambiente, de la época. A mí me interesaba contar una historia que sea tensionante de principio a fin. Tal vez en la próxima novela no, pero sí poner a los personajes en una tensión, en un suspenso, en algo que realmente los movilice, ¿de acuerdo? Y ir descubriendo cosas. ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué pasó con la bisabuela que le sagraron las manos alguna vez? Claro, abrimos otro secreto. Asoma, ¿no? Claro. Ahí está. Sí, está bien, sí, porque por ahí las descripciones, todo eso es como estos desvíos que pueden ser muy interesantes y muy Claro. lindos, pero te van desviando justamente. O sea, no Hay veces que son geniales y que hacen a una... Pero no era la historia que yo quería contar. Las descripciones son parte de la narración, y los diálogos son parte de la narración, pero yo los incluyo dentro de la narración, en los diálogos. Cuando ustedes lean la novela, se van a dar cuenta que no hay guión de diálogo y punto aparte, ¿no es cierto?, que es el formato clásico del diálogo, sino que continúan y hay comillas, dichas como yo las recuerdo así, dice Franco. ¿Bien? Y al decir yo las recuerdo así, ahí hay un manto de dudas. ¿Se habrá dicho las cosas así? ¿Habrán sido de este modo? ¿Las está reinventando?